Ok, veo que no hay dudas, entonces seguimos. En la Primera Guerra Mundial, estos imperios desaparecen. El Imperio Ruso, por ejemplo, desaparece y de hecho tiene este proceso de la Revolución Rusa. Desaparece en 1917. Desaparecen los zares. Nicolás I, Nicolás II. Ese zarismo desaparece en la Unión Soviética. Y después, de hecho, se convierte justamente en un régimen totalitario. En un régimen totalitario de extrema izquierda que empieza con Lenin, estas ideas de izquierda, estas ideas del comunismo empiezan con Lenin, pero recuerden que a Lenin lo matan. No dura mucho en el poder, lo matan. Y Trotsky, que se podría decir que es su mano derecha, sale huyendo de la Unión Soviética. Y de hecho lo asesinan aquí en México por órdenes de Stalin. En el caso de Prusia o del Imperio Alemán, desaparece en 1918 y Adolfo Hitler adopta justamente estas ideas que tenía Otto Bismarck en el primero y segundo Reich. De hecho, el tercer Reich en Alemania empieza con Adolfo Hitler y tiene esta idea de unificación del viejo imperio que era el Imperio Austrohúngaro. Es importante, por eso la guerra franco-prusiana, porque la guerra franco-prusiana de 1870 le da el triunfo en 1871 a lo que hoy conocemos como Alemania, le gana a Francia, es la primera guerra que le gana a Francia y esto va a influir mucho en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, porque recuerden que al término de la Primera Guerra Mundial, ¿qué países castigaron severamente a Alemania? Así es, Reino Unido, Miriam, y Francia. En esta guerra franco-prusiana de 1870, antes de la Primera Guerra Mundial, ya se muestra que Alemania tenía conflictos con Francia. Francia, de hecho, era considerado incluso su enemigo. En la Primera Guerra Mundial, de hecho, ¿recuerdan qué países son los más afectados de la Primera Guerra Mundial, al término de la Primera Guerra Mundial? Es Alemania, justamente, Miriam, porque en el Tratado de Versalles, de hecho, ¿qué dice el Tratado de Versalles? Así es, Miriam, que Alemania inicia la guerra y que es el que tiene la culpa de empezar esta guerra, de empezar esta Primera Guerra Mundial. Lo castigan con indemnizaciones, pero también quitándole territorios, justamente sus colonias sobre todo. Entonces, el Imperio Alemán desaparece en 1918, justamente al término de la Primera Guerra Mundial. Y con ello, pues, le quitan territorios y se convierte en un régimen totalitario de extrema derecha. De hecho, hay películas que muestran que el Parlamento, por ejemplo, para países como Alemania, Italia y Japón incluso, Parlamento
no sirve por estas ideas justamente de que robaban, de que había delincuencia dentro del Parlamento como tal. Entonces no sirven. Y justamente estos países son los que se convierten hacia un régimen totalitario de extrema derecha. Repito, Alemania, Italia y Japón. En el caso de Alemania, Hitler antes es canciller, después en 1933 lo nombran Führer. Ya al ser canciller estaba invadiendo algunos territorios. En el caso de Austria, cuando Alemania invade Austria en la Segunda Guerra Mundial, no es como pasa con Francia al ser enemigos, sino es como un común acuerdo. Y esto tiene que ver mucho con las alianzas de la Primera Guerra Mundial. ¿Alguien recuerda estas alianzas? Así es, la Triple Alianza, que está conformada por Gran Bretaña, Francia, el Imperio Ruso y Serbia. Las potencias centrales, que es Prusia, el Imperio Austrohúngaro. Desde aquí se muestra esta alianza que tiene que ver justamente con que Austria se deja invadir por Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y que de alguna manera lleguen a ese acuerdo, porque Austria le compra esta idea a Hitler de unificar el Imperio Austrohúngaro, que de hecho esta idea viene desde Otto Bismarck en el Primero y Segundo Reich, antes de la Primera Guerra Mundial, de hecho. Y durante la Segunda Guerra Mundial, esta idea la adopta Hitler en el Tercer Reich de Alemania. El Imperio Austrohúngaro, de hecho, se desaparece en 1919, un año después del término de la Primera Guerra Mundial. Y el imperio más longevo, es decir, dura más tiempo en desaparecer, es el Imperio Otomano. En 1922 desaparece, y curiosamente en ese mismo año se crea la ONU, la URSS, perdón. En ese año, en 1922, se crea la URSS, la Unión Soviética. Al crearse la URSS, justamente, si bien es cierto, al término de la Primera Guerra Mundial, los países que castigan a Alemania es Inglaterra y Francia en el Tratado de Versalles, quien aprovecha estos territorios que le quitan a Alemania. Y estos territorios, al desaparecer, sobre todo el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, quien aprovecha estos territorios es la Unión Soviética. Justamente por eso se crea en ese año, en el cual el último imperio desaparece, que es el Imperio Otomano. Es importante también considerar esto, porque en la Segunda Guerra Mundial, el siguiente país que va a invadir Alemania es Polonia. Y Polonia perteneció justamente al Imperio Austrohúngaro, perteneció a Prusia y después perteneció a la Unión Soviética. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, Polonia se independiza, y cuando Alemania invade Polonia, llega a un común acuerdo con la Unión Soviética de que se dividan Polonia. Y después invade Alemania a Francia. En el caso
de las alianzas, hablando de alianzas. ¿Cuáles son las alianzas de la Segunda Guerra Mundial? Las alianzas son justamente el eje que considera Alemania, Italia y Japón. Y los aliados, que es Francia, Inglaterra, la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Alguien sabe por qué colocó a Japón y a Estados Unidos al final? ¿Por qué creen? Así es, Miriam, porque Estados Unidos y Japón entran al final y casi no intervienen en la Segunda Guerra Mundial, que es lo que voy a explicar. De hecho, un acontecimiento importante es la Primera Guerra Chino-Japonesa, que se da en 1894 y en 1895, dura un año. De hecho, es antes de la Primera Guerra Mundial que empieza este conflicto entre China y Japón. Porque aquí muestra, este acontecimiento es importante, porque muestra el conflicto entre China y Japón, que va a aparecer antes de que sea la Segunda Guerra Mundial, en 1937, y va a terminar en 1945, el mismo año que termina la Segunda Guerra Mundial. De hecho, este es el detonante de que termine la Segunda Guerra Mundial, porque Japón busca invadir, de hecho en las dos guerras que tiene con China, invadir a China. ¿Por qué? Porque en este proceso de revolución industrial se pretende expandir el mercado. Japón pretende expandir su mercado visualizando al territorio de China, porque China era rico en pólvora, en seda, pero también en algunas, por ejemplo, materiales importantes como minerales y piedras preciosas. Por eso Japón pretende invadir. La pólvora es importante, lo fue para la Primera Guerra Mundial principalmente, pero también lo es para la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, por otro lado, también tiene la pretensión de aprovechar los recursos que tiene China, la pólvora, la seda, minerales, etc. Pero como siempre lo ha hecho Estados Unidos, maneja su discurso de sentirse con la responsabilidad de apoyar militarmente y económicamente. Y se siente con la responsabilidad de proteger a China. Entonces, un conflicto que era de Japón y de China, interviene Estados Unidos. Y la prueba más evidente es, ¿alguien sabe en dónde estaba Pearl Harbor? Así es, Miriam, Hawái. Hawái no está, si ustedes saben un poco de geografía, o si no, lo aclaro, Hawái no está lejos de Japón. Y Japón empieza a cuestionarse por qué hay militares norteamericanos cerca de nosotros.
¿Por qué no están en Estados Unidos? ¿Y qué hacen? Bombardean a Pearl Harbor, lo atacan a Pearl Harbor. Por otro lado, Estados Unidos siempre fue cuestionado en la Segunda Guerra Mundial de por qué intervenía en una guerra que era propiamente de Europa. Pero también acá Japón interviene en por qué Estados Unidos, cuestiona a Estados Unidos del por qué interviene en una guerra de Asia que tiene tiempo atrás entre China y Japón. ¿Por qué interviene Estados Unidos? La cuestión aquí es que cuando bombardea y ataca Japón a Pearl Harbor, Inglaterra le declara la guerra a Japón, tomando medidas desde antes, de hecho, como quitarle, por ejemplo, el petróleo. Pero el petróleo lo tenía contemplado ahí en China, por ejemplo, y en países cercanos a China. Entonces, Inglaterra más bien está preocupado porque Alemania y porque Japón se expandan territorialmente hablando. Esa es la preocupación de Inglaterra. Y este conflicto, que en un primer momento era de Japón y China, interviene Estados Unidos, empieza a ser de la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra justamente interviene declarándole la guerra. Por eso colocó a Japón y a Estados Unidos hasta abajo, porque esta guerra era muy aparte de la Segunda Guerra Mundial. Mientras acá estaban peleando Japón con China, acá estaban peleando Alemania, Inglaterra y Francia. De hecho, estaba invadiéndose Francia. Pero se juntan al intervenir Estados Unidos en el conflicto entre Japón y China, y después intervenir Inglaterra en el conflicto entre Estados Unidos y Japón. Y bueno, Estados Unidos bombardea a Hiroshima y Nagasaki, y con eso llega a fin a la guerra de la Segunda Guerra Mundial, pero también de la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Esta idea que venía desde el siglo de las luces y de la ilustración, de que el uso de la razón, de que los avances tecnocientíficos eran para mejorar la calidad de vida de las personas, se empieza a cuestionar. Se empieza a cuestionar porque, si bien es cierto, se empezaba a cuestionar en la Primera Guerra Mundial, porque aclaremos, los avances tecnocientíficos empiezan en la Primera Guerra Mundial, si bien es cierto, empiezan en la Revolución Industrial. Los avances tecnocientíficos se empiezan a utilizar en una guerra. La primera guerra en usarse un tanque es en la Primera Guerra Mundial.
Entonces, desde ahí se empieza a cuestionar esta idea de que el uso de la razón y de los avances tecnocientíficos son para mejorar la calidad de vida de las personas. Los avances tecnocientíficos también se pueden utilizar para una guerra, como lo fue la Primera Guerra Mundial. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, empieza a ser más catastrófico el asunto cuando Hiroshima y Nagasaki quedan completamente devastados, completamente destruidos. Y no obstante, al término de la Segunda Guerra Mundial no queda ahí con la devastación de Hiroshima y Nagasaki, sino que tarda años justamente en que afecte a las personas la radioactividad. Entonces, ¿qué de bueno trae esa cuestión de los avances tecnocientíficos? También trae consecuencias negativas. Se empiezan a replantear. Luego, al término de la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría. Al término de la Guerra Fría, se replantea esta idea de que los avances tecnocientíficos y el uso de la razón son para mejorar la calidad de vida de las personas. Se replantea a tal grado de que se muestra que los avances tecnocientíficos también tienen negativos, tienen consecuencias negativas y devastadoras. También de que uno no sabe hasta qué conclusiones y qué resultados pueda dar un avance tecnocientífico, que a lo mejor ya al principio fue descubierto, fue inventado, fue creado para un fin positivo y después trae devastación, trae consecuencias negativas. Entonces, por eso se empieza a replantear esto. No sé si existe hasta aquí alguna duda, comentario. Sí, en el caso de Japón también se considera un régimen totalitario de extrema derecha. De hecho, Hirohito viene de una dinastía. También Japón pasa por esta cuestión de quemar los documentos, por ejemplo, del Parlamento, de saquear el Parlamento, de que el Parlamento no sirve, igual que pasó en Alemania e Italia. Empiezan estos regímenes totalitarios a cuestionar el Parlamento. En el caso de la Unión Soviética, cuestionar a los zares, por ejemplo, el imperio. En el caso de Alemania, Italia y Japón, empiezan a cuestionarse el Parlamento. Hirohito, de hecho, viene de una dinastía de samuráis. Su padre era samurái. Y de hecho estas técnicas, para quien les guste las artes marciales, las utilizan en la Segunda Guerra Mundial. China también era una dinastía que al término de la Segunda Guerra Mundial empieza a cuestionar. Es bien curioso porque cuestiona ambas ideologías políticas, el comunismo y el capitalismo, y empieza a obtener elementos de cada una de ellas, lo mejor para China, y aunque se considera comunista, tiene elementos del capitalismo. No sé si responda a tu pregunta.
Ok. También por otro lado, recuerden que el conflicto de Japón y de Estados Unidos ya venía desde justamente el periodo entre guerras. El crack del 29, ¿a qué país le afectó aparte de Estados Unidos? A Japón. Japón tenía cierto resentimiento con Estados Unidos justamente porque su crisis económica le afectó más a este país, a Japón. ¿Alguna otra duda o comentario? Ok. En la siguiente sesión vamos a hablar de la creación de instituciones y organizaciones como la ONU, el Banco Mundial, al término de la Segunda Guerra Mundial, porque recuerden que al término de la Segunda Guerra Mundial se muestran desafíos. Por ejemplo, uno de esos desafíos es que los avances tecnocientíficos también tienen consecuencias negativas y devastadoras, como el caso de Hiroshima y Nagasaki. También sobre este proceso de descolonización y de la Guerra Fría, que se junta con algunos países como por ejemplo la Guerra de Corea y de Vietnam, que justamente por este proceso de descolonización empiezan a cuestionar qué ideología política es mejor para cada país, pero tienen conflictos internos por esto. Entonces se presenta una guerra. La Guerra Fría, dos ideologías políticas completamente diferentes entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que si bien es cierto, durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial eran aliados. Al término de la Segunda Guerra Mundial visualizan sus conflictos que tienen entre Estados Unidos y la Unión Soviética, a tal punto de que dividen Berlín. Berlín, que era un territorio perteneciente a Alemania. Al término de la Segunda Guerra Mundial se le vuelve a castigar a Alemania quitándole Berlín. A Berlín lo dividen en comunista y capitalista. Esto es lo que veremos en la siguiente sesión. ¿Les parece? ¿Alguna duda, comentario? Les sugiero que para comprender la Segunda Guerra Mundial, les sugiero que vean películas como por ejemplo La lista de Schindler, Pearl Harbor, Operación Valquiria, Más allá de las cenizas, El pianista. Hay algunas series también, por ejemplo Hermanos de Guerra, la Segunda Guerra Mundial a color, etcétera, La Caída. Hay muchas películas de la Segunda Guerra Mundial en donde pueden comparar justamente cómo cambia el uniforme militar de cada país, comparándolo con la Primera Guerra Mundial, cómo van avanzando científica y tecnológicamente, por ejemplo, el armamento, en la aviación, en el transporte,
en la comunicación incluso, etcétera. Quiero que comparen eso. Entonces, si no hay más dudas ni comentarios, pero aún así les sugiero que si se tienen dudas y comentarios al realizar sus actividades, me lo hagan saber por medio de la mensajería de la plataforma, el foro Aprendiendo o mi correo institucional. Que tengan una excelente tarde-noche. Seguimos en comunicación. Mucho éxito en este inicio de semana 2.